En primer lugar, agradecer como mi compañera pues la oportunidad que desde la Coordinadora de ONGs nos dais para compartir nuestros trabajos, pero sobre todo por el trabajo que lleváis realizando todo este tiempo en la creación de este protocolo, ¿no? Para empezar mi intervención quería enmarcarla de alguna forma, ¿no? Hablar de dónde sale. Es cierto que es parte de una serie de investigaciones que he estado realizando en torno a la violencia y la gestión de la misma en diferentes tipos de entidades, organizaciones y movimientos sociales formalmente igualitarios. Esa era la característica en común, pero también es cierto que es fruto de un trabajo de reflexión colectivo, al igual que el protocolo que estáis presentando hoy. Y en él han participado voces de muchas mujeres que a mí me gusta traer a las presentaciones porque creo que consiguen transmitir la esencia de algunas ideas mucho mejor que complicadas y extensas u enrevesadas teorías, ¿no? Que ya tendremos tiempo de ojear más tranquilamente y no en este tipo de presentaciones. Entonces, eso por un lado, y ahora paso un poquito a enumerar cuáles son los 3 puntos que quería poner encima de la mesa, ¿no? de esta presentación. Quedan fuera muchos otros, como siempre, y seguramente a lo largo del debate pues, saldrán muchos de ellos, ¿no? Vamos a ver si me apaño con esto. He elegido estos 3 puntos porque creo que son 3 elementos sustantivos que escapan inevitablemente a nuestros esfuerzos por crear procedimientos, ¿no? Frente a las denuncias de acoso y otro tipo de violencia. El primero de ellos, del cual se ha hablado también en este espacio, es el proceso por el cual llegamos a nombrar la violencia por nosotras mismas, ¿no? Que es un elemento indisoluble a que haya denuncia, ¿no? O que precede el que haya una denuncia por parte de la persona que se siente agredida. El segundo son las resistencias a la hora de identificar y reconocer la violencia en nuestras organizaciones. Resistencias de 2 tipos. En primer lugar, los mitos y estereotipos específicos que se crean en torno al fenómeno de la violencia dentro de nuestras organizaciones. Y el segundo, ya más específicamente en torno a los obstáculos y resistencias que aparecen a la hora de reconocer la violencia en nuestros espacios, ¿no? Las asimetrías entre el discurso, entre nuestras prácticas, etcétera, etcétera. Y por último, la necesidad de aprender a acompañar los procesos sin revictimizar a las agredidas. ¿Vale? Respecto a llegar a nombrar por nosotras mismas, desde la teoría y la práctica feminista nos enfrentamos a diario con nos enfrentamos a diario con la capacidad del heteropatriarcado de imponer significados, ¿no? De dar forma a los fenómenos sociales. Existe un discurso también en torno a las violencias machistas que está creado por una serie de estereotipos, de mitos que permean o que compone, mejor dicho, un imaginario social y que en nuestras organizaciones. Todos estos elementos vienen también en este proceso de llegar a nombrar por nosotras mismas la violencia, ¿no? Y es que, como decíais, es muy difícil, es un proceso que puede ser largo y que, bueno, pues a pesar de que la persona que se siente agredida decida iniciar este proceso de denuncia, pues no está exenta de que el propio autocuestionamiento y los sentimientos de culpabilidad que pueden generar activar este tipo de medidas, de protocolo, ¿no? El estar exagerando muchas veces, además de todos los motivos que he mencionado ya antes, bueno, pues
pueden perecer a lo largo de todo el proceso y afectar a las diferentes fases que estén previstas en un protocolo, ¿no? Como decía, el autocuestionamiento de si estaré haciendo bien, si no estaré haciendo bien, si este es el que debo tomar, si no es este si no es este, si no es para tanto, como decía antes. Por eso es de vital importancia la presencia de las otras. Y las otras, en este caso, en un sentido positivo. Las otras son las compañeras, las otras pueden ser también la coordinadora de ONGs, pueden ser textos de autoras feministas, pueden ser compañeras de trabajo, como decía, amigas, que bueno, de alguna manera le ayuden a esta persona y la apoyen a lo largo de todo este proceso, bueno, pues a sentir esa seguridad, ¿no? Y a nombrar la violencia, a pasar eso que le está sucediendo a esa persona y que quizás hay mujeres que lo tienen clarísimo desde el primer momento, hasta ahora lo, digamos, integraban dentro de un plano más personal, más de relaciones neutras, que lo pasen a lo político, que pongan nombres que forman partes de discursos colectivos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también, bueno, pues sería la importancia de unas referentes feministas que acompañen también fuera todo este proceso, ¿no? Y que sepan entender y comprender esas dudas y también otros muchos sentimientos y emociones que pueden aparecer, las necesidades cambiantes de la persona que decide activar ese protocolo y también saber dónde encontrar los instrumentos para bueno, pues hacer frente, ¿no? a esas necesidades. Aquí el testimonio de esas voces de las que hablaba al principio de mi intervención, ¿no? Y que han participado bueno, en mi tesis doctoral en este caso. Dice, cuando estás en situación de violencia machista en tu propia historia de vida, desde la soledad y sin el acompañamiento de otras mujeres o amigas que puedan apoyarte y acompañarte a romper el círculo de la violencia, las categorías teóricas se quedan en teoría. Frustra un poco porque lo has podido leer, lo has categorizado, incluso lo has puesto en un proyecto y lo has visto en otras mujeres que sufren malos tratos. Y luego, de repente, te ves tú, que tampoco eres consciente. Cuando lo encarnas y lo vives, es cuando realmente pasa por ti y lo entiendes. Según identificar y reconocer la violencia en nuestras organizaciones, como decía, tiene dos pues, subapartados o dos partes, ¿no? Que me gustaría compartir. La primera tiene que ver con los mitos y estereotipos que dificultan que reconozcamos la violencia dentro de nuestras organizaciones. En primer lugar, bueno, pues estaría cuando afirmamos el hecho de que en muchas organizaciones, y aquí antes de hacer un pequeño inciso acerca de los riesgos de la generalización, ¿no? Cuando hablamos de nuestras organizaciones. Cuando hablamos de nuestras organizaciones hablamos de un conjunto heterogéneo de diferentes entidades en las cuales no siempre hay el mismo interés, la misma sensibilidad, incluso la misma formación en torno a estos temas, ¿no? Más aún, de nuestras propias organizaciones también tenemos que lidiar con esa heterogeneidad muchas veces, ¿no? A la hora de justificar o de, por ejemplo, cuando hablabais antes, ¿no? El porqué de la necesidad de un protocolo contra el acoso sexual en este caso, ¿no? En cualquier caso, y más allá de este riesgo de generalización, sí que bueno, pues encontrábamos que había ciertos mitos bastante extendidos dentro de nuestras organizaciones. El primero, como decía, y ahora sí, afirmar que el machismo y la violencia se reproducen fuera de nuestros espacios, ¿no? Como si fuéramos islas que no están atravesadas por el heteropatriarcado. El segundo, creer que el conocer la teoría feminista, despatriarcaliza nuestras prácticas, ¿no? Las mujeres que han participado en la investigación pues, hablaban muchas veces de las dificultades que había a la hora de identificar la violencia más allá del nivel discursivo, ¿no? Está muy extendido gracias a la presión que las mujeres feministas hemos hecho y que el movimiento feminista ha hecho dentro de las organizaciones, que la violencia no son solamente aquellas expresiones más extremas, hay también un tipo de violencia más sutil, la violencia estructural, la violencia que se ejerce a nivel psicológico, pero
y eso lo sabemos, y nuestros compañeros también lo saben, pero a la hora de identificar ese tipo de expresiones en nuestras prácticas cotidianas, bueno, pues es mucho más difícil, ¿no? Y por último, pensar que únicamente son susceptibles de ejercer y sufrir violencia a un número reducido y estereotipado de personas. Yo creo que el protocolo coge tres cuestiones, pero insisto en que es importante recordarlas cada vez que tenemos que abordar un caso, ¿no? Este imaginario no neutral sobre violencia sexista, estos mitos y estereotipos, tienen un interés político muy concreto detrás, y es el de reducir, como decía, el número de casos tipos de violencia, ¿no? Y esto se ve muy claramente cuando nos venden cierto estereotipo de mujer que puede ser susceptible de aparecer como víctima de violencia, o cierto estereotipo de hombre que puede ser fácilmente reconocido como agresor, ¿no? Ahí, sobre todo en nuestras organizaciones, en las cuales, bueno, pues, por lo general el discurso de género está cambiando, y son organizaciones que trabajan por ciertos ideales de desarrollo, justicia social, etcétera, etcétera. Tenemos que estar especialmente atentas para poder identificar cuáles son aquellas nuevas expresiones, ¿no?, en las que la masculinidad hegemónica se expresa. A esto, tanto el trabajo como dos de las personas que han conceptualizado el término, que me parece bastante ilustrativo, que son Bárbara Villa y Conchita Martín, maltratadores políticamente correctos, ¿no? Y bueno, esto tiene un efecto muy concreto a la hora de identificar o a la hora de dificultar esa identificación, ¿no?, de lo que está sucediendo como un caso de acoso, como un caso de violencia, ¿no? Y os pongo dos ejemplos. Una compañera, bueno, una de las participantes compartía, ¿no? Dice, era un chico intelectual, ¿no?, el macho prototipo, y esta cuestión fue utilizada con el objetivo de deslegitimar la agresión, ¿no? Algo que quizás pueda parecer desde fuera tan obvio, pero de alguna forma sigue funcionando en nuestras organizaciones, ¿no? ¿Cómo va a ser un agresor si este tío, bueno, pues es un tío intelectual, es un tío amable, es un tío que no es abiertamente agresivo, etcétera, etcétera? Y por otro lado, el estereotipo de víctima, ¿no? Una de ellas decía, resulta aún más difícil de hacer entender cuando se trata de una persona fuerte, al menos en apariencia, y con carácter como yo, porque la gente no se cree que yo pudiera aguantar todo eso. Respecto a la segunda parte de este segundo punto, las resistencias y obstáculos que han encontrado bueno, pues, las mujeres que han intentado trabajar este tema del sexismo de las relaciones de género, de llevar a cabo procesos de gestión frente a agresiones dentro de sus organizaciones, ¿no? En primer lugar, yo hablo de resistencias respecto a aquellos elementos que se dan antes de que haya un reconocimiento efectivo de que la violencia y el género están reproduciendo dentro de mi organización, ¿no? Y los obstáculos serían aquellos que aparecen cuando ese reconocimiento existe y se pone en marcha un mecanismo para hacer frente o para gestionar una agresión, ¿no? Entre las resistencias, bueno, pues creer que la organización no es un territorio de poder en el que actúa el heteropatriarcado, ¿no? Eso de que la violencia existe fuera de nuestras organizaciones. Si no hay un reconocimiento previo de que esas relaciones de poder se están dando, hay forma de hacer entender a esa persona o a esos grupos de personas que lo que está sucediendo debe ser leído en unos términos muy concretos, ¿no?, en unos términos de relaciones de poder, en unos términos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto sucede no solamente a través de una negación explícita, sino también cuando naturalizamos o hemos naturalizado las prácticas sexistas que se dan en una organización, o cuando bueno, como decía, cuando se niega abiertamente el machismo, ¿no? En segundo lugar está el miedo a las consecuencias. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar a partir de ahora si yo reconozco que en mi organización se están reproduciendo una serie de relaciones de poder, se está reproduciendo violencia, ¿no? ¿Qué va a pasar con mis privilegios? ¿Qué va a pasar con
con la diaria, voy a tener que cuestionarme, voy a tener, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, la deslegitimación del feminismo, ¿no? Como resistencia, en el sentido de que, bueno, a día de hoy aún en ciertas organizaciones se sigue viendo el feminismo como si fuera un enemigo, ¿no? Que viene a, bueno, pues, a dinamitar otra serie de luchas, como puede ser la internacionalista, como puede ser bueno, la socialista, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues se demoniza o se hace de menos, ¿no? Para no querer, pues, aceptar o cambiar esa cultura organizacional, esa forma de organizarnos y esa forma de relacionarnos entre todas, ¿no? En torno a los obstáculos, el primero, no disponer de los recursos, la capacidad en este caso para desarrollar mecanismos contra el sexismo y la violencia. Esto aparece cuando tenemos una planificación maravillosa, pero no tenemos tiempo o no podemos acceder a esas personas expertas o a ese material, ¿no?, que necesitaríamos, etcétera, etcétera. Y también cuando se jerarquizan las luchas, ¿no? De alguna forma hay una voluntad de trabajar este tema, pero hay otra serie de cuestiones que nos parecen más urgentes y que son las que toman ese protagonismo de la organización, ¿no? Pero lo urgente, como probablemente ya habréis reflexionado vosotras también, no siempre es lo importante, ¿no? Sin embargo, el tema de género se sigue relegando al último punto de la asamblea, del orden del día de la reunión de la organización. En segundo lugar, no sentir la lucha y reivindicaciones feministas como propias. Es decir, cuando no hay una voluntad clara por parte de la organización de abordar este tipo de cuestiones, ¿no? Ese es un obstáculo importantísimo. Y en tercer lugar, cuando hay una apropiación de un discurso feminista políticamente correcto, ¿no? Simplemente en el ámbito discursivo. En nuestra organización ya hablamos todos y todas en femenino, y hay una interiorización a nivel intelectual de ciertos postulados feministas, pero no hay una aplicación. O, por ejemplo, cuando una aplicación real y práctica, ¿no? Un trabajo de construcción. No digo que las cosas ni mucho menos van a aparecer o van a ser automáticamente, ¿no? O cuando, por ejemplo, realizamos un diagnóstico o colgamos nuestro polo en una pared visible de nuestras oficinas y decimos, bueno, ya mágicamente, ¿verdad? Ya hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, ya somos todos feministas y feministas, ¿no? Entre los ejemplos también se encuentra, bueno, pues cierta apropiación, significación de los fundamentos ideológicos del feminismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues cuando de repente hay una reinterpretación de lo que son los cuidados, una reinterpretación de qué es la violencia, ¿no? Una de las cuestiones que yo, por ejemplo, he escuchado en una ONG es que, bueno, pues en una oficina no había machismo, ¿no? Ni se nos ocurriera decir algo así. Teníamos que ir a El Salvador para ver dónde realmente había machismo contra las mujeres. Un par de ejemplos, un par de testimonios en este sentido. Respecto al miedo, ¿no?, del que hablábamos antes, bueno, pues reconocer que existen esas relaciones de poder en nuestras organizaciones, que se están dando estos casos, ¿no? Una de las participantes en la investigación decía, creo que da mucho miedo hablar de que vivimos en una sociedad y en una organización violenta, cuando en la X plataforma decíamos que la sociedad se sustenta en esta violencia estructural, comerse eso es heavy, y llevarla al cuerpo más. Nosotras también, pero sobre todo ellos. Entonces, decirle a alguien, y para mucha gente esa organización es su vida, que se trata de un monstruito violento y que tienes que apostar por desentrañar, todo eso es heavy, ¿no? Respecto a la diferencia entre lo políticamente correcto, el discurso ya aprendido y la realidad, ¿no? Haces protocolos contra agresiones sexistas, donde implicas a gente de tu colectivo. Esto es importante. No para unas fiestas o para el borracho de turno o acto concreto o un protocolo para el estereotipo de violador. No, lo haces para el que está a tu lado, que es tu compañero.
Ahí se ve un abismo entre lo políticamente correcto o el discurso ya aprendido de sí, sí, tolerancia cero, nada de prácticas sexistas y la realidad, ¿no? Las relaciones interpersonales son un obstáculo muy importante, ¿no? A la hora de romper esa ley del silencio, no solamente las relaciones de poder, y a la hora de también bueno, pues decidirse a denunciar un acto de este tipo, ¿no? Tanto las personas que, que son las protagonistas, en este caso, de este tipo de violencia, como las personas que están alrededor. Y ya, por último, la necesidad de aprender a acompañar sin revictimizar a las agredidas, ¿no? Aquí hablamos de doble o triple victimización. Las mujeres que sufren acoso han sido victimizadas por parte de sus agresores, pero pueden volver a ser revictimizadas tanto por parte de sus organizaciones, si no aprenden precisamente a acompañar de forma adecuada, y si no evitan cierto tipo de conductas en las que bueno, me centraré a continuación, y pueden ser triplemente victimizadas también si durante y incluso años después de atravesar por un proceso de gestión o de que se haya aplicado este protocolo, son recordadas por ello. No por lo buenas trabajadoras que eran dentro de su organización, no por lo bien que, no sé, les salía la tortilla de patatas, sino porque fueron aquellas que denunciaron violencia y bueno, pues generaron, y esto es algo que se escucha por desgracia muy a menudo, pues todo ese lío, ¿no? Cuando son señaladas por la calle, cuando son recordadas, como decía, por haber llevado a caso, por haberse atrevido a llevar a cabo este proceso, ¿no? Bien, formas de revictimizar por parte de la organización a lo largo de la implementación de un proceso de gestión, bien por acoso, bien por otro tipo de agresión. Las ausencias. Las ausencias son importantes. Si faltan ciertas personas que hasta ahora ciertas personas se hacen a un lado, que hasta ahora han sido referentes cuando se han tratado los temas más importantes de la organización, ahí estamos lanzando un mensaje muy claro, ¿no? Una de las participantes decía, curiosamente, la persona que me había convencido para ejercer deliberada del colectivo y que duda del poder, aquel que participaba indirectamente en cualquier decisión importante sin necesidad de estar en la junta, el que no se perdía ninguna asamblea, no apareció en ninguna de las dos reuniones. Otra forma es aparentar neutralidad frente al conflicto, ¿no? Como una cuestión de superioridad moral. Decía otra de las participantes, una de las cuestiones que me ha resultado más dolorosa ha sido la interpretación de la neutralidad frente al conflicto como una posición de superioridad moral, cuando en realidad lo que se está reflejando es que no se quiere asumir las responsabilidades políticas y colectivas que derivan del mismo, ignorando la posición de privilegio en el que se encuentra uno de los géneros frente al otro, no posicionarse en forma de tomar partido. En tercer lugar, las explicaciones, el tener que dar explicaciones una y otra vez, ¿no? Que alteran el relato. Depende mucho del momento emocional en el que esté la persona que se ha sentido agredida, ¿no? Una de ellas decía, tener que elaborar un discurso que ellos entiendan es complicado y doloroso, una tarea añadida que desgasta, porque desde la rabia no te creen y desde las lágrimas te victimizan, te quieren salvar. Y yo no quiero eso. Yo quiero que cada uno se mire hacia adentro y reflexione sobre cómo ha afectado y cómo soy yo. Otra forma de revictimizar, perdón, es cuando acusamos a la agredida de poner en peligro la unidad del movimiento, ¿no? Cuando la denuncia casualidad llega en el peor momento en el cual podría llegar, y esto inevitablemente es utilizado o invariablemente es utilizado por parte del resto de los miembros de la organización, que lo que pretenden es, bueno, pues desanimar de alguna manera y deslegitimar y despolitizar a la denuncia de la agredida, ¿no? Dice, un par de días antes del sábado, cuando había de celebrarse la asamblea en el cual se iba a tratar este tema, la presión se intensificó. La misma persona que había actuado de aliado de John, enviando correos, me llamó por teléfono para decirme que debía dar marcha atrás en mi acusación por el bien del colectivo. Me acusaba de estar fragmentándolo
de llevar a las personas a una situación difícil, obligándoles a posicionarse conmigo. Me decía, ¿tú no te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás fragmentando el colectivo, les estás obligando a ponerse de parte de John o en su contra. Estás tirando abajo el colectivo. Yo me quedé fatal después de aquella conversación. Enjuiciar a la agredida, dice una de las participantes. Tuve que contar una y otra vez las mismas cosas. Era como si no me creyeran y terminé sintiendo que a la que se estaba juzgando era... Cuando acusamos a la agredida de querer obtener un rédito personal o de querer vengarse. Dice, yo sí aparecía a las 2 reuniones que se hicieron y en donde se iba a tratar el tema, a pesar del ataque de ansiedad, la vergüenza, la rabia, todo. Pero el cobarde de él no dio la cara. Algunas personas interpretaron este hecho, pensaron que si yo estaba ahí era porque no había sido grave lo que había sucedido y que lo que quería era vengar. Último, las humillaciones, ¿no? El sentimiento de humillación que pueden sentir frente a ciertas actitudes o frente a cierta falta de apoyos, ¿no? Si los hubiere, de bueno, pues las mujeres que deciden activar un proceso de gestión, un protocolo. Dice, a nivel psicológico siento que estoy aún en estado de estrés postraumático, no duermo bien, he llorado mucho y me he sentido muy humillada. Aún hoy me siento humillada por la situación, por cómo se ha gestionado y por la falta de apoyos. También ha habido apoyos, pero los no apoyos han contribuido a que la situación se perpetuara. Algunas de las cosas que he tenido a lo largo de todo este tiempo han sido muy fuertes. Voy a terminar mi intervención no sin añadir a que a pesar de, bueno, pues de todas estas emociones, de todas estas, bueno, pues todo este dolor que trasciende los procesos de una agresión, las participantes en las 2 investigaciones que he realizado al respecto, de alguna forma consiguen transformar todo esto que han vivido en algo positivo para ellas, en algo que les ha llegado a nutrir a posteriori, ¿no? Me gusta mucho esta frase de una de las participantes porque para mí tiene mucha fuerza y bueno, pues me sirve también para no acabar tan abajo, ¿no? Ella dice, yo nunca habría sido tan feminista ni lo viviría desde la perspectiva que lo vivo si no me hubiera pasado esto. Lo de lo personal es político. No me lo necesito tatuar porque lo llevo en las entrañas. Muchas gracias.